¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Pues esta película no parece saberlo claramente. El legendario militar francés es interpretado aquí por Joaquin Phoenix, y aunque Phoenix es uno de los mejores actores en la actualidad, tampoco puede resolver el enigma de Napoleón. Pareciera que quieren mostrarlo como un completo patán, berrinchudo, propenso a arrebatos, errático y en momentos hasta inseguro. Pero al mismo tiempo, el guión de David Escarpa lo retrata intencionalmente como divertido y querido por sus tropas, pero realmente nunca lo define. No sabemos qué es lo que lo motiva. Nunca sabemos realmente por qué era tan poderoso. Durante la película es casi como si Napoleón se encontrara de casualidad con la grandeza. No le interesa mostrarnos cómo fue escalando y cómo es que llegó a tener tanto poder. Napoleón comienza en plena Revolución Francesa, donde lo vemos presenciando la ejecución de María Antonieta. Aquello era una feria de sangre y cabezas rodando, y la guillotina se convirtió en la protagonista de ese espantoso periodo. En medio de todo ese desorden, Napoleón lo aprovecha y de alguna manera toma el mando de las tropas en una batalla. Nos dice que es la batalla de Toulon, la cual gana fácilmente. Con esto asciende de capitán a general y, antes de que nos demos cuenta, también será coronado emperador. Claro, entre una y otra cosa se da tiempo para ir a alguna campaña militar o para casarse con Josefina. Pero, ¿cómo es que ocurrió todo? Acabo de ver la película y sinceramente no supe cómo es que todo pasa tan rápido. Los cortes entre escenas son espantosos. Tiene una lastimosa edición, porque todo parece apresurado. Pueden pasar 15 años entre dos escenas contiguas y solo porque nos lo indican, que si no ni enterados. Y de presentarnos o desarrollar algún otro personaje, nada. Que si no eres Napoleón o Josefina, pareciera que eres parte de la utilería. Volviendo a las campañas y sus respectivas batallas militares, Ridley Scott es lo que mejor supo representar aquí. Esos escenarios, legiones, campos de batalla, están escenificados magníficamente. Esto sí es digno tanto del emperador como del director que nos dio Alien, Blade Runner y Gladiador, en donde a nadie le importó el rigor histórico, por cierto, pero al menos ahí sí supe quién fue Máximo. Eso no es de lo que nos quejamos, Ridley. La batalla final, Waterloo, por si le suena, dura casi 20 minutos y es un despliegue técnico fabuloso, así como lo es también la de Austerlitz, la mayor hazaña jamás conseguida por un francés, donde apreciamos esos fabulosos contrastes que se dan cuando las tropas se encuentran sobre un lago congelado. Desgraciadamente, estos aciertos y maestría técnica no son suficientes, y aunque en lo particular para nada me pareció aburrida, me dejó la sensación de que nunca termina de arrancar, que le falta siempre algo. Pareciera que solo fue mostrando pequeños resúmenes de lo que será su película final, como un tráiler de lo que será su versión para Apple TV, de poco más de 4 horas, que no sería raro en el director, que bien o mal, ya sea por los estudios o por él mismo, le ha ocurrido anteriormente con otras películas. Pero por ahora solo tenemos lo que nos presenta aquí, y aunque con mayor razón espero ver esa versión extendida, ansiando aún más que la falla radique en ese recorte de metraje y mala edición, por el momento mi única pregunta es: ¿qué demonios quisiste contarnos de Napoleón, Ridley? Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.